Señoras, señores, amigos telespectadores de Digital Televisión, y en esta oportunidad, rompiendo esquemas, respetando los libretos y los guiones, porque siempre es básico, es fundamental, pero en Triunfadores necesitamos que todas las vertientes comiencen a tener una contribución importantísima en estos momentos en que la nueva generación requiere de preocupante atención, de respaldo. Hemos estado durante la semana cuestionando que autoridades educativas, directores de instituciones escolares no apoyen, no impulsen, no respalden, no promuevan, no difundan la actividad física. Por eso es que después tenemos bullying, después tenemos mentes hacinadas que tienen, no lógicamente, sino sí un terminar triste, lamentable, con 14, 18 años en actividades delictivas, en temas delincuenciales, en asuntos que no es propio de una edad de la nueva generación. Por eso, la doctora Blanca Cavero, experta en esos temas de género y que también tiene que ver con toda esta parafernalia, con toda esta problemática, nos hace el honor de acompañarnos aquí en esta oportunidad en Triunfadores a través de Canal 31 Digital Televisión, porque, insistimos, las mentes ilustradas tienen que aportar una vez por todas, o vamos a colocarnos a la margen del río y ver cómo este cauce pasa intrascendente mientras uno existe y después alegremente decimos, todo ocurre en el Perú. Sí, pero estamos aquí, lo permitimos. Doctora Blanca, bienvenida a Triunfadores. Muchas gracias, buenas noches. Un poco esta es la introducción, cómo serían los mecanismos desde el punto de la valoración del género hoy tan discutido, tan cuestionado, pero que solamente existen dos y punto y se acabó, para comenzar a generar ya este tipo de comportamientos y aprovechar al máximo las capacidades de la nueva generación. Es una gran verdad. Tenemos que, básicamente, la ley, además de violencia de género, la ley 30364 de Perú, establece como el enfoque principal, y número uno, el enfoque de género. Y todas las disposiciones, el Ministerio de Justicia también. Entonces, no sé qué problemática se hace. No hemos tenido nosotros ningún problema en España, que es donde trabajo, con el tema de la ley de violencia de género y el enfoque de género, ¿no? Y el enfoque, porque a corto plazo, para terminar con la violencia, es necesario una disposición legal fuerte que castigue al delincuente, ¿no? En este momento, en este caso, al agresor, considerando maltratador. Pero a largo plazo es solo la educación, solo con la educación. Entonces es necesario que ese camino que es a largo plazo comience ya. O sea, no podemos ponerle más barreras, más muros. El enfoque de género es necesario y es importante, y es el que solo intenta lograr la igualdad entre hombre y mujer, ¿no? Efectivamente, doctora, y justo ahí volvemos a puntualizar el tema, la labor específica de quienes han tenido esa formación pedagógica y metodológicamente. Los responsables de la dirección de las instituciones educativas, que son los primeros que deben de promover la dinámica, ambientes optimistas, positivos. Una juventud está en toda la ebullición de la energía, canalizar, aprovechar al máximo esos recursos. Ahora que hablan de biomagnetismo y toda la situación que también está confluyendo en lo que significa esta sangre nueva. Los roles para llegar al final deben comenzar a asumirse de una manera responsable. Y simplemente está la normatividad. El director tiene labores que cumplir específicas, que la desarrolle, ¿no? Claro. La educación es el pilar fundamental en el que se mueve un país, ¿no? Y el plan curricular es base. Entonces, la ley en España, por ejemplo, establece básicamente cómo va a ir esa evolución, desde el nivel inicial hasta la universidad. Y la cátedra de género está dentro del plan curricular y es necesario. Y más en nuestros países, país como Perú, que prácticamente la violencia se ha naturalizado, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar ese patrón. Es por eso que hay tanta reticencia. Hay reticencia en el Congreso, hay reticencia en los ministerios, en los operadores de justicia, porque claro, tenemos el imaginario social y ese chip todavía pasado, ¿no? No hemos avanzado. Han avanzado los medios informáticos, pero sencillamente no queremos avanzar en pensamiento. Y es necesario un cambio, y un cambio radical, y un cambio en este momento, ¿no? La educación es fundamental y tenemos que comenzar con los pequeños.
sería necesario, por ejemplo, la coeducación, para irles enseñando los roles, ¿no? Los roles que son asignados, que no son los roles típicos antiguos, sino los roles de una nueva educación, en los cuales los dos tengan responsabilidades y derechos, ¿no? Y efectivamente, doctora Blanca Cavero, que nos está acompañando aquí en Triunfadores, hace unos 5 años, en otro medio de comunicación, se planteó, se elaboró que esta labor de coeducación se llevara a la práctica deportiva, con niños en categoría de 5, 6, 7 años que comiencen a interactuar en la defensa de cada uno de sus intereses, a una especie de protección desde la edad temprana. Por supuesto. El proyecto fue presentado, sustentado ante las unidades pedagógicas que tienen rimbombantemente nuestros estamentos oficiales, Gerencia de Educación o Unidad de Gestión Educativa, y como siempre queda ahí. ¿Es que acaso la falta de sensibilidad, el tema neuronal que tan de moda está y que tiene que ver directamente con quienes establecen las políticas que deben de aplicarse, y está usted remarcándolo bien, se complementa ese lema que se dice educación y deporte, por supuesto, va a permitir, porque son las herramientas básicas para el desarrollo de las sociedades? Claro. Comenzamos con el deporte, ¿no? Los niños pequeños, cuando van a los primeros grados, el movimiento, la motricidad es base. Y es base, ya hemos tenido una experiencia, ¿no? La reforma de la educación, que fue una reforma que fue mirada en el mundo. Lamentablemente en ese momento el magisterio no le dio el apoyo, pero ahora con todas las corrientes psicológicas nos están demostrando que es básico. Todos los psicólogos nos dicen que lo que el niño aprende de 0 a 9 años va a ser prácticamente el 80% de su personalidad. Así es. Es por eso que es tan importante que un niño viva en un ambiente sano, sin violencia, porque la violencia le va a perjudicar y le va a generar, vamos a hacer una réplica. Todo lo que el niño ve y lo que vive es cómo va a actuar en el futuro, ¿no? Entonces tenemos que tener bastante cuidado en la atención y la educación prioritaria en esta etapa, ¿no? Y a propósito, doctora, los entes internacionales que tienen experiencia ya en el lejano, en el viejo continente y específicamente en la península ibérica, como es España, comiencen, no sé, a través de ONG, fundaciones, patronatos, a incidir, a bombardear, en este caso al Ministerio de Educación, que es el directamente, pero que tiene que haber una integralidad, debe haber una coordinación, un ente multidisciplinario. Aquí también tiene que actuar salud, con el tema de desnutrición, con el tema nutricional básico y fundamental. Queremos una juventud sana y sin embargo, en estas políticas del siglo XXI, tenemos un alto índice en la estadística de desnutrición crónica. Factores fundamentales que van a limitar, lógicamente, la captación de conocimientos, el desarrollo psicomotriz y con esto toda una problemática en un país que en estos momentos psicológicamente se dice está enfermo. Ahora, en el aspecto neuroemocional, óseo-muscular, también se va a agudizar. Claro, es fundamental. Por eso vemos que esto sí es una real problemática. Por esto se deberían unir todos los colectivos y decir basta ya de esta problemática de la nutrición, de los niños con temas de salud. Sí. Además, estos ministerios deberían estar unidos. Esto es algo por lo que trabajar. Pero deciden oponerse a lo que es parte de los enfoques. Por ejemplo, el género es un enfoque, es un enfoque principal también de la ley, y de la ley que ha sido aprobada por el Congreso. No sé, el Congreso la ha aprobado y parece que después no sabe que está primordial el punto número 1. Es un punto fundamental, o sea, tenemos que dedicarnos a puntos base como son el mejorar la situación de alimentación de la niñez, porque si un niño no está bien alimentado tampoco va a poder aprender. Y que está contemplado en los derechos universales del niño. Claro, de los derechos del niño. Entonces eso es fundamental, que tenemos que preocuparnos por la niñez. Y en ese sentido es que también tenemos que acabar con las relaciones tóxicas y las relaciones de violencia, ¿no? Entonces tenemos que aprender a eliminar estereotipos que son los que hacen daño, estereotipos y roles equivocados. Lamentablemente la familia es el primer punto, el punto fundamental. Ahí está el foco. Es la familia, la comunidad, la educación. Entonces no queramos trasladar solo a la educación los roles que son primordiales de la familia, y es la familia quien nos enseña, ¿no? Es la familia donde te va a enseñar ese nuevo modelo de familia, en donde el niño y la niña van a tener deberes y obligaciones iguales, que son los que nos van a permitir un ambiente de igualdad y terminar con la violencia, ¿no? Doctora Blanca Cavero, que nos está acompañando aquí en Triunfadores por Canal 31 Digital Televisión, este es un tema que se dice fácil, se habla rápidamente,
pero es integral y su contenido debe ser ya asumido con el nivel de seriedad y responsabilidad que los tiempos demandan. Cada día, cada hora que transcurre y no se asume en la real visión, en la real panorama de este momento, va a traer desencadenantes realmente preocupantes, porque si no se comienza a proteger al niño desde la edad temprana, y como se están viendo casos en titulares de prensa roja, prensa amarilla, que lo estamos reiterando permanentemente, chicos que deberían estar aprovechando su tiempo libre en manifestaciones y cultura física, 32 deportes que se practican en el país, solamente se privilegia uno y los demás están en el aire. Y al final terminan, ¿qué? Siendo el caudal, siendo la legión de los niños problema. Y que terminan actividades delictivas. Por eso es que también ahí, y mire cómo es de complejo el tema, porque ya hay una propuesta para modificar la famosa norma de impunidad al menor de 18 años. Y sin embargo ya tiene 3 homicidios, ya tiene 4 robos agravados, incluso tiene prole. O sea, no asume la responsabilidad como padre y sin embargo ya tiene derechos como menor de 18 años de edad. Situación que se hace cada vez más compleja y no existen políticas al respecto, políticas nacionales. Y estamos de cara al bicentenario. O sea, pomposamente nos vamos a liberar de ¿qué? 200 años si todavía tenemos la mochila de iras, envidias, rencores que no nos hemos podido sacar. Claro. El tema fundamental es trabajar con la niñez, para todo. O sea, es una forma básica y la educación es el tema fundamental. O sea, niñez y educación. Incluso la ley en España ha ido más allá, porque la ley en España ya considera al menor una víctima directa en los casos de violencia. Y es que lo es, ¿no? Entonces, tenemos que, a través de la educación, desde los programas pre-inicial, hacer incidencia. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Intentar de que los enfoques que ya están establecidos, que ya se han estudiado, continúen, ¿no? Eso es lo importante. Más bien hay que ver qué problemática con respecto a la alimentación, a los deportes, a cómo se integra ese plan curricular. Eso es lo que verdaderamente debería estar en agenda, ¿no? No algo que ya está aprobado. Tener funcionarios más sensibles, que cuando vengan estadísticas y que le digan en el último sector de Leonor Ortiz, existen niños de 8 o 10 años que se sienten orgullosos que sus padres sean sicarios, que se sienten orgullosos que sus padres formen parte de organizaciones de extorsionadores, se sienten orgullosos de que sus padres sean chantajistas, es que se sienten orgullosos de estar jugando con los niños con los gallinazos en los basurales. Es un panorama de una nación subdesarrollada y de pobreza. Es cierto, lamentablemente no se puede negar que el 4% de la población son esos empresarios oligarcas, utilizando terminología de hace 60 años, que son los que manejan la economía del país. Pero la liberación, lógicamente, tiene que estar con esos colectivos, con esas instituciones que de una vez por todas trabajan, reciben, pero de una vez por todas proyecten lo que están acumulando en materia de conocimientos. Es importantísimo, y ahí también refrendo lo que decía la ley de educación, ¿no? Tenemos que ser un niño libre, un niño transformador, y eso no lo estamos haciendo. Y tenemos que darle además los insumos. De ese niño tiene que estar bien alimentado y tenemos que cambiarle ese ideario, que lamentablemente con toda la corrupción ese niño cree que lo malo es bueno. Así es. Y entonces estamos confundiendo. Y con medios de prensa que también no apoyan, lamentablemente. Siguen ahondando esta crisis y el espiral hacia el fondo. Claro, los medios de comunicación son un punto bastante importante a través del cual podemos intentar lograr y ponderar lo que es la educación, ¿no? La educación es nuestra esperanza, o sea, la niñez, porque es la base de la sociedad, esos niños que van a crecer y van a lograr este cambio. Pero si ellos en este momento no están recibiendo una educación que les permita actuar en ese cambio, pues lamentablemente estamos siguiendo en este camino de violencia generalizada y de violencia en la familia, la violencia de género, que es lo que realmente afecta a ese menor, ¿no? Efectivamente. Y no tienen en la educación esa posibilidad de apoyo para salir adelante. En España, por ejemplo, las denuncias también son en los centros escolares y también son en salud, en los ministerios, o sea, aquí hay que unir, como dice, es como el tema educativo, hay que estar unidos todos los ministerios en pos de un gran fin, ¿no? Claro, simplemente cada quien en su nivel de responsabilidad asuma con seriedad su trabajo, su labor, que es para aquello, si es cargo de confianza, que fue designado, si hubo un concurso público de méritos,
también debe desarrollarse. Por eso es que insistimos una vez más, como dijo el poeta, hay mucho que hacer. El plan diagnosticado se conoce, dónde están los puntos flacos, las debilidades, las muy precarias fortalezas, pero que existen. Y sobre todo, el ser humano que tiene capacidades para demostrar y sobre todo aplicar, porque si no lo vamos a quedar en el Perú ocurre, no, solo en el Perú ocurre esto. ¿Cómo? Pero tú no estás en el Perú, tú lo estás permitiendo. Hoy en día ya no se es víctima, sino es cómplice al no actuar, no levantar la voz, generar al menos, propiciar los mecanismos para el cambio, la transformación. Es cierto, hay una mafia enquistada, hay una corruptela que sigue creciendo, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados, porque si no, al momento del famoso juicio histórico, usted estuvo en esa época, ¿y qué hizo? Ni siquiera levantó la voz. Entonces también fue cómplice y no una víctima de ese momento. Claro, es verdad, los niños están indefensos y tenemos que ver que también hace 3 años estaba Perú como el tercer país en el mundo en violaciones sexuales a menores. Entonces estamos viviendo una situación bastante dramática y tenemos que salvar a nuestra niñez, ¿no? Sí. Y ve, los entornos de violencia son graves, los está diciendo que en el 2017 de 10 hogares, en 7 hogares hay violencia, ¿no? Y entonces es una situación bastante grave que tenemos que pararla, tenemos una ley, tenemos que apoyarla, pero sencillamente el tema de educación es base para trabajarlo. No hacemos nada solo con unas disposiciones legales, sino intentamos que ese cambio se tiene que producir y es a través de un proceso educativo, no de un proceso renovador, de un proceso que tiene que tener, por supuesto, como base el principio de género, como lo dice y está establecido en su ley. Y también la ley de violencia de género, no sé, parece que discuten algo que ya ha sido aprobado y ha sido aprobado por los mismos congresistas. Y ese es otro problema, que esos señores, y todavía se le dice señores, a los legisladores allá en Plaza Bolívar, en la capital del país, muchos de ellos desconocen lo básico y fundamental, cada aberración que se ha escuchado de parte de esos personajes. Son 130 que el Estado, a través del Banco Central de Reserva, destina, despilfarra, bota dinero. 130 y solamente conoce el país 8, 10, 12 que son los que hablan. Claro. Los demás están inmersos en escándalos, están permanentemente mudos, solamente forman parte de las alianzas porque les interesa, algo van a recoger, pero realmente volvemos otra vez al comienzo. ¿Quiénes elegimos o a quiénes colocamos? Vamos con la venda y al momento del sufragio se acaban las esperanzas y las ilusiones. Por supuesto, hay mucho desconocimiento y ese desconocimiento lo que nos hace es parar los procesos, ¿no? Como este proceso, el proceso educativo, que debe continuar y que la niñez es base fundamental para el desarrollo de cualquier país y del nuestro más bajo las situaciones difíciles que se viven y con los altos índices de violencia de género que hay, ¿verdad? Así es, doctora Blanca Cavero, como siempre, esperemos que este no sea el primer contacto y si no puede ser presencial, al menos telefónicamente, porque necesitamos, y al menos los medios de comunicación que estamos cansados en este programa deportivo de tener crónicas negativas. Niños que deberían estar aprovechando el tiempo libre de ser destacados. Un ejemplo nada más, una niña, bueno, ya tiene 25, 26 años, pero en base a puño olímpico, del sector La Campiña, de allá de la periferia urbana, hoy está en selección nacional de box y va a disputar los Juegos Deportivos Panamericanos en julio, representando al país. Es de Chacupe, Monsefú, provincia de Chiclayo, 26 años, Esperanza de Milagro, Miño Peipanaqué, y solamente con su madre. Han hecho esfuerzo, trabajo, perseverancia, y ahí está. Bueno. Ese es el gran ejemplo a los que debe de alentarse. No todo está perdido porque no tengo 4 reales, pero y la constancia y la capacidad, esa hay que desarrollarla. Claro, eso es verdad. Solo base de persistencia y de constancia, y como tú mismo lo has dicho, todos tenemos un papel que hacer porque si no estamos siendo cómplices de todo este proceso tan negativo y caótico que está viviendo nuestro país, ¿no? Gracias nuevamente, doctora Blanca Cavero, por acompañarnos aquí en Triunfadores, y necesitamos esa vena ya que comience la transformación sin utilizar política partidaria, sino aquella política que tiene como definición darle bienestar y beneficio a las grandes mayorías. Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias a usted, doctora Blanca Cavero, que nos acompañó en este primer bloque. Vamos a una pausa, nos indica Tony, porque viene también el director técnico de las campeonas, don José Chinchay, y el deportivo Leticia. Triunfadores, su programa deportivo.